En el marco del 50 aniversario de ITCA, estamos como Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica dando el apoyo al crecimiento de la rama estudiantil de IEEE de nuestra institución. Bueno, mi nombre es Napoleón Cornejo y me encuentro muy complacido de estar ahora aquí en el ITCA con los estudiantes del ITCA y de la Universidad Nacional para compartir con ellos una charla sobre el modelado gravitacional con el satélite Goche, que fue un trabajo en el que participé ya hace algunos años y me complace estar aquí para compartir con los estudiantes la experiencia, a ver si los puede inspirar a seguir sus estudios en esa área. Bueno, buenos días a todos. Me encuentro bastante complacido de estar aquí para poder compartir con ustedes un poco de este proyecto que hicimos ya algunos años. Como mencionaron anteriormente, yo soy salvadoreño, estudié parte de mi carrera aquí y luego estudié mis posgrados en Holanda y en algunos de esos otros países. Y me involucré, después de graduado de mis posgrados, me involucré en proyectos de ingeniería aeroespacial para la Agencia Espacial Europea, sobre todo. Actualmente estoy trabajando con satélites de radares de apertura sintética y también cámaras multiespectrales. Este proyecto en particular lo hicimos allá entre el 2011 y 2013. Y como ya les voy a mostrar, es un satélite para el mapeo del campo gravitacional terrestre. El contenido que voy a compartir con ustedes, bueno, la introducción personal ya la hicieron, me voy a saltar eso. Vamos a hablar un poco de la geodesia, la gravimetría y la gravimetría. Hablar un poco del satélite en sí, cómo está hecho, su misión. Y luego una parte del modelado matemático del campo gravitacional terrestre, porque al final lo que nosotros hicimos es modelar los algoritmos numéricos para calcular todos los fenómenos que el satélite estaba midiendo. Luego les voy a dar una breve demostración de 1 o 2 minutos del software para calcular todos estos fenómenos y luego vamos a quedar abiertos a sus preguntas. Vamos a saltar esto. Bueno, la geodesia. ¿Qué es la geodesia? La geodesia, según esta definición, es determinar la figura y el campo gravitacional externo de la Tierra y otros cuerpos celestes como una función del tiempo. El campo de gravedad no es estático. En los planetas y en los cuerpos celestes tiende a variar con el tiempo, porque en la Tierra el magma y el contenido que está dentro de la corteza tiende a moverse, entonces eso afecta el campo gravitacional. Además, dependiendo de la sensibilidad del instrumento que ustedes usen, eso se ve afectado por las corrientes marinas o por cómo se mueven objetos grandes como barcos o edificios. ¿Por qué es importante estudiar eso? ¿Por qué es una rama significativa de estudio? Porque primero que todo provee un sistema de referencia universal de altitud. Comúnmente la gente dice, cuando mide la altura de una montaña, lo que sea, con respecto al nivel del mar. Pero el nivel del mar, contrario a lo que la mayoría piensa, no es constante. Varía con respecto a la posición de la Tierra, las corrientes marinas, entonces no es un estándar digamos absoluto de referencia de altitud. Por eso es que la geodesia trata de buscar esa referencia universal con la cual medir altitudes, incluso la del mar. Permite estudiar, por supuesto, la composición de la Tierra y permite entender, entre otras cosas, las corrientes marinas y la circulación. Adicionalmente, como las corrientes marinas afectan el clima en la Tierra, indirectamente estudiar el campo gravitacional les da también entendimiento de por qué se causan ciertos fenómenos climáticos. Un poco de la historia, de cómo se ha concebido la figura de la Tierra a lo largo de la historia. Homero hace 2800 años consideraba que la Tierra era un disco rodeado por agua, así lo concebía. Luego Pitágoras, considerando que la esfera era, digamos, una figura perfecta, dijo que la Tierra era una esfera simplemente porque le gustaba esa figura. Pero luego otros pensadores como Aristóteles confirmaron que de hecho la Tierra tenía una figura esférica, al ver por ejemplo las sombras en los eclipses y la forma en que navegaban los barcos cuando partían en el mar.
Así que ya se tenía una noción de esto. Adicionalmente, los chinos ya habían confirmado unos 100 años después de Cristo que la Tierra efectivamente era esférica. El padre de la geodesia se considera que es Erastótenes de Cirene, porque él fue el primero en calcular la circunferencia de la Tierra. Impresionantemente, en aquel tiempo lo hizo con un 7% de error nada más. ¿Y cómo lo hizo? Él notaba que en cierta época del año no se producían sombras en ciertas columnas en una ciudad de Egipto que se llamaba Cirene. Pero sí notaba que en la misma época del año producía una sombra en otra ciudad. Entonces, él asumiendo la figura esférica de la Tierra, simplemente hizo el cálculo de los ángulos y pudo obtener un radio de la Tierra, cuya medición era nada más un 7% del valor real que hoy conocemos. Así que era bastante impresionante para esa época. De hecho, cuando Cristóbal Colón partió de España hacia lo que él creía que eran las Indias, él se basó en un mapa de un pensador italiano llamado Toscanelli, cuyo radio era un tercio del valor real. Entonces, si Cristóbal Colón hubiera tenido las mediciones de Erastótenes, hubiera sabido que no llegó a las Indias, sino que llegó a un nuevo continente. Erastótenes también fue el primero en calcular la probable distancia entre la Tierra y el Sol, y fue el primero que le introdujo los meridianos y los paralelos a los mapas. Entonces, debido a todas esas contribuciones, es que se considera el padre de la geodesia. Más adelante, la controversia de la figura de la Tierra, si era plana o si era esférica, sucedió con el experimento de Bedford en Inglaterra en 1838. Dos pensadores, Samuel Rowbotham y Alfred Wallace. El primero, lo que hizo para confirmar la figura de la Tierra es que puso un pequeño telescopio en un canal en Inglaterra y puso ciertos marcadores a ciertas distancias de kilómetros para poder medir si realmente él veía la diferencia de alturas a medida que iba la distancia. Y notó que no había diferencias en las alturas, así que concluyó que la Tierra era plana. Pero tuvo que venir Alfred Wallace para darse cuenta que lo que había pasado es que a Rowbotham lo que le había afectado su medición es la refracción de la atmósfera. Como cuando ustedes ven que a un vaso con agua la luz se dobla cuando entra, en la atmósfera pasa lo mismo, hay un efecto de refracción. Y dependiendo de la altura y de la temperatura que ustedes hacen la medición, esa reflexión es exactamente proporcional a la curvatura de la Tierra, pudiéndole dar la impresión de que la Tierra es plana cuando en realidad no lo es. Pero debido a este experimento, empezó toda esta sociedad de la Tierra plana que asombrosamente sigue hasta el día de hoy, basado en este experimento fallido. Obviamente sabemos que eso es errado. Ok, algunas definiciones fundamentales sobre los principios básicos de la geodesia. El elipsoide, sabemos que la Tierra no es una esfera perfecta, de hecho está achatada en los polos, es un elipsoide. Entonces, el elipsoide es un modelo matemático que sirve para el sistema de coordenadas, latitud y longitud. El geoide es una superficie equipotencial que se toma como referencia gravitacional. Está definida, digamos, es una superficie equipotencial que está definida como la altitud de los océanos si no existieran los continentes. ¿Y por qué se toma? Porque es una base matemática que sirve como base para poder calcular el resto de fenómenos. Hay dos términos importantes que se deben saber diferenciar: gravitación y gravedad. Gravitación es la fuerza que existe de atracción entre dos cuerpos debido a sus masas únicamente. Pero en la Tierra, el efecto de gravedad es aquel que incluye otros fenómenos como la fuerza centrífuga. Es decir, en los polos, en el Ecuador, no solo estamos siendo afectados por la fuerza de gravedad de la masa de la Tierra, sino por el movimiento de rotación que disminuye un poco esa fuerza. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta cuando se hacen las mediciones gravitatorias. ¿Cómo
se miden? Pues hay diferentes mediciones. Con refracción atmosférica se puede medir la fuerza de gravedad, con el movimiento de satélites naturales o artificiales. Al ver el movimiento de estrellas en otros cuerpos celestes, para otros cuerpos celestes se puede medir la gravedad, y con instrumentos especiales de gravimetría. Básicamente la gravimetría es utilizar un peso para medir la fuerza de gravedad en diferentes puntos de la Tierra, y eso puede ser a través de un péndulo o puede ser a través de un peso que se deja caer, y con láseres ultra precisos se puede medir la fuerza de gravedad con solo medir la aceleración de ese peso al caer. Se puede hacer en instrumentos estáticos o en plataformas en movimiento como satélites o aviones o barcos, pero entonces hay que compensar por el movimiento de la plataforma en el instrumento. Ahora, el instrumento que se utiliza comúnmente en los satélites para medir la fuerza de gravedad es un instrumento como este, que tiene acelerómetros en diferentes ángulos y en diferentes posiciones para poder medir las diferencias de gravedad en diferentes dimensiones. Y esto nos produce esta matriz conocida como el tensor gravitacional, y midiéndolo en diferentes puntos de la Tierra mientras va en órbita, se puede obtener un mapa de la fuerza de gravedad alrededor de la Tierra. Los diferentes gradientes en diferentes direcciones nos pueden dar información de diferentes fenómenos, y de hecho, utilizando estas mediciones en diferentes gradientes se pueden descubrir yacimientos de petróleo o movimientos de magma o actividad volcánica, porque todo eso cambia la composición terrestre y por tanto el campo gravitacional. Ahora, un poco del satélite en sí. El satélite utilizado por la Agencia Espacial Europea es este. Tiene una figura bastante peculiar porque para medir el campo gravitacional con la precisión necesaria necesitaba estar en una órbita extremadamente baja. Mientras los satélites comunes están entre 700 y 800 kilómetros, el Goche necesitaba viajar a una altitud de 262 kilómetros, extremadamente baja. A esas alturas todavía existe resistencia atmosférica, y si no se compensa esa resistencia atmosférica, eventualmente el satélite se cae. Entonces, por eso necesitaba tener no solo una figura aerodinámica, sino también un sistema de propulsión para ir compensando la fricción atmosférica que todavía existe a esa altitud. ¿Cuál era la misión? La Agencia Espacial Europea tenía una misión para este satélite. Bueno, tenía varias componentes en su misión. Una de ellas era determinar el geoide, que es la superficie de referencia de gravedad, con una precisión de 1 a 2 centímetros, extremadamente precisa, y determinar las anomalías gravitatorias con 1 miligar, que esto es 1 milésima de 1 centímetro sobre segundo al cuadrado. Y como les dije, llevaba un gradiómetro de 3 ejes. Ahora, estas mediciones son extremadamente precisas. De hecho, los productos que dejó el satélite Goche hoy contienen las mediciones más precisas jamás hechas del campo de gravedad alrededor de toda la Tierra. ¿Cómo estaba hecho el satélite o qué componentes tenía? Bueno, tenía un propulsor que se basaba en la expulsión de gas xenón, es decir, expulsaba las partículas de xenón a 40 kilómetros por segundo para irse impulsando. Tenía el gradiómetro, por ejemplo, el sensor de estrellas y el receptor GPS para determinar su posición, poder, unidad de control, y luego todos los sistemas de comunicaciones y electrónicos y de enfriamiento. Como les dije, el instrumento era extremadamente sensible, capaz no solo de detectar los fenómenos de gravedad por la geología propia de la Tierra, pero tan sensible para poder detectar las variaciones de gravedad debido a edificios y barcos. Así de sensible era el instrumento.
Algunos resultados que se obtuvieron fue el primer radiómetro en el espacio de las órbitas más bajas jamás hechas, como les expliqué. La medición del geoide se hizo con más de 50 millones de mediciones, dejando para los usos de todos los que quieran obtener esa medición una medición extremadamente precisa del geoide. Sobrepasó su vida estimada, que era de 2 años, y adicionalmente, como sorpresa porque no se tenía planeado, fue capaz de medir el terremoto de Japón en el 2011. Les voy a mostrar un video más adelante de cómo se hizo esa medición con un radiómetro. Este es el geoide. Es una superficie equipotencial, es decir, en todos los puntos de esta superficie el potencial gravitacional es el mismo. Y esta es la superficie que se toma como referencia de altitud para muchos otros fenómenos. Incluso la altitud que tira el GPS está basada en esta superficie. Muestra las áreas con más anomalías y provee una referencia de altitud, como les dije. Todas estas variaciones se deben a las diferentes densidades de la corteza terrestre, a los movimientos del magma y a otros fenómenos geológicos que están esparcidos por toda la Tierra. La misión se consideró un éxito, tuvo bastante cobertura mediática, la BBC, medios de Estados Unidos y de diferentes partes del mundo mostraron todos los productos y los resultados de la misión, pero la prensa también, pues mucha gente creyó que lo que había revelado el Goche es que la figura de la Tierra era en realidad esta. Y por eso es que los titulares decían que la Tierra tenía esta figura, que tenía figura de patata, pero en realidad a los periodistas les faltó entender que esta es en realidad una figura matemática de gravedad, no es la figura, digamos, física de la Tierra. Pero claro, cuando la gente lo leía, incluso yo escuché comentarios que decían, entonces la Tierra no es redonda, sino que tiene estas figuras. Y no, esta es una figura matemática de gravedad. Algunos de los resultados más específicos que se descubrieron por los científicos, por ejemplo, al ver las variaciones de gravedad en la costa de África, esta es África, si la pueden ver, se confirmó la separación que hubo hace millones y millones de años entre los continentes de Sudamérica y África. Se pudo confirmar debido a las diferentes densidades del campo gravitacional y se confirmó la teoría precisamente de que hace 255 millones de años estos dos continentes se separaron. Y aquí están los vestigios de esta separación vistos a través del coche. Otro de los resultados, esta es la cadena de volcanes en Hawái. Como pueden ver, se ven todas las diferencias de gravedad en cada uno de los volcanes. Y como esto varía en el tiempo, entonces se puede detectar la actividad volcánica que está sucediendo en uno de esos volcanes. Como les mencioné antes, uno de los eventos inesperados, porque los terremotos no se pueden planear, fue la detección o el censado del terremoto de Japón en 2011. El instrumento era tan preciso que pudo detectar las variaciones en la densidad del aire mientras pasaba por encima de Japón durante el terremoto. Cuando sucede el terremoto, envía vibraciones a través de la atmósfera que mueven la órbita del satélite, y analizando cómo se mueve la órbita del satélite, entonces ellos pudieron traducir esta señal a la magnitud del terremoto y cómo se esparció por toda la corteza. Y si puedo mostrarles un pequeño video al respecto. Así fue como se midió el terremoto. Sucede el terremoto y unos 20 a 30 minutos después las ondas de vibración de la atmósfera alcanzan el satélite.
Y como el satélite va a una órbita tan baja y todavía percibe la atmósfera, eventualmente las diferencias de densidad llegan a él, le modifican la órbita, y en base a esas variaciones se puede determinar el comportamiento del terremoto en Japón. Este estudio se hizo por una universidad en París y por la Universidad de Delft. Otro fenómeno que se puede estudiar a través de este sensado remoto, como les dije, no solo es obtener el geoide, sino que con eso se puede obtener las alturas del océano con respecto al elipsoide de referencia, sino también con respecto al geoide. Y esto da una referencia de cómo se mueve la altura del océano a lo largo de la Tierra. Las corrientes oceánicas se pueden detectar con el campo gravitacional, porque al final el agua, como todas las masas, se va a mover de una posición de mayor potencial a menor potencial. Se va a mover según la gravedad y las temperaturas del océano. Así que también se puede detectar el movimiento de las corrientes marinas. Después de haberles mostrado estos resultados, quiero mostrarles brevemente cómo se calculan todos estos fenómenos desde un punto de vista matemático. Ahora, no sé cuántos de ustedes ya han llevado cálculo en la universidad, cálculo vectorial. ¿Sí? Okay. Si no, no se preocupen, que es bastante breve. Ok, para los que ya llevaron cálculo vectorial, probablemente se recuerden de este teorema, que es un teorema fundamental del cálculo vectorial, es el teorema de Gauss. El teorema de Gauss básicamente dice cuál es la relación entre un flujo vectorial en una superficie y el comportamiento de ese campo vectorial dentro del volumen. Relaciona esos dos fenómenos con esta ecuación, y ese es el teorema de Gauss. Ahora, la fórmula de gravedad de Newton la conocen muy bien, la aceleración de gravedad de Newton. Entonces, lo que se hace es simplemente modelar el campo de gravedad como un campo vectorial. La gravedad, el potencial es la energía potencial por unidad de masa. Por lo tanto, el campo de gravedad, que es la fuerza por unidad de masa, es la derivada espacial o el gradiente del potencial. Ahora, si aplicamos el teorema de Gauss y aplicamos esa fórmula, eventualmente llegamos a esta ecuación, que es una ecuación bastante famosa en el cálculo vectorial, es la ecuación de Laplace. Y lo que nos está diciendo es que afuera del cuerpo que produce ese campo vectorial, afuera el flujo neto va a ser cero. Eso es lo que nos está diciendo la ecuación de Laplace. Ahora, esta es una ecuación diferencial, cuyas soluciones ya se conocen, porque es una ecuación bastante estudiada. Pero hay otro problema. Nosotros necesitamos representar ese campo vectorial no en coordenadas cartesianas, sino que lo que nos serviría mejor por la figura de la Tierra es que fuera en coordenadas esféricas y en 3 dimensiones. Entonces lo que hay que hacer es traducir las coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas. Pero este operador que ven aquí, que es el laplaciano, no se expresa de la misma forma en coordenadas cartesianas que en coordenadas esféricas. Esto en coordenadas cartesianas, y este mismo operador en coordenadas esféricas se representa aquí, así. Si ustedes quieren saber cómo se pasa de esto a esto, yo les puedo mandar la derivación por si les interesa. Ahora, como les dije, la ecuación de Laplace tiene soluciones ya conocidas, porque es una ecuación que se ha estudiado desde hace 300 años. Y las soluciones son estas, básicamente. Esta P de aquí son unos polinomios llamados polinomios.
retomando donde nos habíamos quedado, vimos el teorema de Gauss del cálculo vectorial, cómo se aplica el teorema de Gauss al flujo gravitacional en un campo vectorial, la transformación de coordenadas, el laplaciano, y nos quedamos en la solución de la ecuación de Laplace. Como les estaba diciendo, la ecuación de Laplace es una ecuación muy famosa que ya ha sido estudiada por varios siglos y tiene estas soluciones. Estos P que ven aquí son unos polinomios especiales conocidos como polinomios de Legendre, que aparecen en el estudio de la atracción de 2 o 3 o más cuerpos celestes entre sí debido a los efectos de gravedad. Estos polinomios asociados de Legendre se ven de esta forma. Si ustedes quieren saber exactamente cómo es que aparecen estos polinomios debido a la atracción gravitacional de varios cuerpos, también les puedo mandar la derivación. Pero se ven de esta forma y son infinitos, es decir, los órdenes y magnitudes de estos son infinitos. Ustedes pueden obtener infinitos polinomios y tienen una característica bien especial, que son independientes entre sí. Matemáticamente a esto se le dice que los polinomios son ortogonales o son ortonormales entre sí. Esta característica es bien especial. Es bien especial porque significa que ustedes pueden construir cualquier función tomando estos polinomios, que nos van a servir eventualmente para el campo gravitacional. Ahora, cuando ustedes juntan todo esto, todo lo que les he explicado, obtienen una expresión como esta, también expresada de esta forma. Y esta expresión es la que utilizamos nosotros en el cálculo de todos los fenómenos gravitacionales. Esta expresión de aquí. Ustedes ven aquí los polinomios de Legendre, ven aquí ciertos coeficientes con la latitud, esta es la longitud, el radio de la Tierra, la posición sobre la Tierra, las constantes de gravitación, masa y radio de la Tierra, y esta expresión nos da el potencial gravitacional en cualquier punto de la superficie terrestre. La relación con Fourier quizás no la vamos a saltar por el momento, pero esto es a lo que quería llegar. Ok, después de que ustedes tienen esa expresión matemática, ustedes pueden construir en la longitud y en la latitud de esta esfera, pueden construir cualquier figura que ustedes quieran combinando los polinomios de Legendre y combinando el seno y el coseno para la longitud. Combinando todas estas funciones, ustedes pueden obtener diferentes figuras, como estas. Dependiendo de los órdenes y las magnitudes que ustedes usen de los polinomios de Legendre y de las funciones seno y coseno que son base para la longitud, y los polinomios de Legendre que son base para la latitud, ustedes pueden obtener todas estas diferentes figuras. Y como los polinomios de Legendre son infinitos, y las funciones de seno y coseno también se pueden construir de forma infinita, ustedes pueden construir cualquier figura combinando todos esos diferentes polinomios de Legendre. Así que si ustedes ven la expresión que les mostré aquí, todo está determinado: la gravedad, la masa de la Tierra, el radio, la posición en la que quieren calcular el potencial. Saben los polinomios de Legendre, saben en qué longitud están, saben en qué latitud están. Lo único que no saben de esta expresión son estas constantes, la C y la S. Y esas son las constantes que determinan cómo se combinan las amplitudes de todas esas funciones bases para formar la figura que ustedes quieran. En otras palabras, si a ustedes les dan el listado de estos coeficientes, lo que les están dando es una figura geométrica construida con todas esas funciones matemáticas. Entonces, para construir el campo de gravedad, lo que hacen los científicos es simplemente darles el listado de todas esas E's y todas esas S's en sus respectivos órdenes y grados, y todas esas E's y esas S's la ponen en la ecuación que les mostré anteriormente y les va a dar la figura que ustedes buscan.
Entonces, así es como los científicos comparten sus modelos de gravedad, y estos los pueden descargar del internet. Y todos los modelos del campo gravitacional terrestre construidos por Goche se reparten con un listado de estos valores. En el sitio web del Instituto de Potsdam para Geodesia están todos los modelos de diferentes satélites e instrumentos, están también los de Goche, ustedes los pueden descargar, les dicen cuántos coeficientes vienen en el modelo gravitacional. Obviamente, entre más coeficientes tienen, más precisión y más resolución tiene la figura que van a obtener, pero ustedes los pueden bajar aquí gratis y utilizarlo como ustedes quieran, con cobertura de todo el mundo. Ahora, para procesar todas estas fórmulas matemáticas y la implementación de esto y calcular todos los fenómenos, al final lo que hicimos adicional fue un software que se llama GUT, Goche User Toolbox, y la construimos con las universidades de Dinamarca, Inglaterra y la Agencia Espacial Europea para que pueda ser descargado de forma gratuita por todo el mundo, por cualquiera que quiera estudiar los campos gravitacionales. Puede descargar todos los datos del coche, puede descargar este software completamente gratis y lo pueden usar para los propósitos que ustedes deseen. Lo hicimos en colaboración con una empresa en Noruega también. Y el software lo que hace es que toma varias unidades de procesamiento que calculan geoides, calculan campos gravitacionales, calculan topografía dinámica del océano, calculan anomalías, y ustedes pueden combinar todas esas unidades de procesamiento en flujos de procesamiento y conectar cada una de esas unidades para obtener los cálculos que ustedes quieran. Por ejemplo, el geoide. El geoide es lo más importante que se estudia el Goche y se calcula con nuestro software. Les voy a mostrar una breve demostración de cómo funciona. El software recibe un modelo gravitacional, que es este, que se lo voy a mostrar. Es este es el modelo gravitacional del Goche, y como ustedes pueden ver, aquí están todas las constantes, las Cs y las Ms de la función matemática que les mostré antes. El software recibe eso, y con eso puede calcular el geoide. Esa es la demostración. Ahí el software está leyendo todos los coeficientes distribuidos por el modelo del Goche, está calculando alrededor de la Tierra todos los puntos del geoide y eventualmente obtiene la visualización. Ustedes pueden aquí ver todas las variaciones. Y ver cómo se comporta el geoide en diferentes partes de la Tierra. Ahora, ustedes pueden, el software permite que ustedes le digan con qué resolución lo quieren. Ustedes pueden agregarle regiones geográficas, pueden decirle con qué resolución, y el software se los va a calcular con esos parámetros que ustedes le digan. Otro de los fenómenos que se pueden calcular es la anomalía gravitatoria. ¿Qué es la anomalía gravitatoria? Como les expliqué antes, hay un modelo matemático que se basa en un elipsoide, ¿verdad? Y en una elipsoide perfecta ustedes pueden calcular teóricamente cuánto debería valer el campo gravitacional si la Tierra fuera una elipse perfecta. Bueno, calculan ese valor teórico y luego ven la medición que hizo el Goche en ese punto, y la diferencia es lo que se llama la anomalía gravitatoria. ¿Qué es lo que están obteniendo ustedes ahí? Básicamente la diferencia entre el cálculo teórico y la medición del satélite, que se puede calcular también. Dependiendo de la resolución y la cobertura geográfica que ustedes le digan al software, se va a tardar más o menos
Si ustedes quieren calcular todo el mundo con una resolución de 0.1 grados, se va a tardar un poquito. Pero lo que hice yo aquí es simplemente decirles sobre Centroamérica cuáles son las anomalías gravitatorias. Y esto es lo que se obtiene con el satélite Götz. ¿A qué creen que se debe esta línea de aquí? Son las placas tectónicas. Entonces ustedes pueden ver la anomalía gravitatoria ahí, que es la diferencia entre si esto fuera una elipse perfecta y la medición del satélite. Y pueden ver otros fenómenos debido a cadenas montañosas y otros fenómenos debido a volcanes. De hecho, hay un estudio que no lo tengo aquí ahora, pero un estudio hecho sobre Centroamérica, sobre a qué se deben todas las anomalías gravitatorias sobre el territorio centroamericano. Si a ustedes les interesa, se lo puedo mandar también. Veamos. Ok, esa fue la anomalía gravitatoria. Pero el software también puede calcular corrientes geostróficas del océano y mostrarles cómo se mueven y a qué velocidad las corrientes marinas se mueven. Y algunos otros fenómenos que se pueden calcular con el software, anomalías de Bouguer. Yo sé que en la Universidad Nacional alguien me mencionó que estaba interesado en las anomalías de Bouguer. Son una medición especial de gravitación que se puede calcular con el software, los gradientes de potencial, el gravity disturbance, no sé cuál es el término en español, la anomalía de altitud, velocidades, gravitación superficial. Adicionalmente tiene unidades de procesamiento para filtrar, para sacar estadísticas, máscaras para tapar el océano o algunos continentes. Todo eso lo pueden hacer con el software y hay toda una documentación que ustedes pueden descargar donde les explican no solo los algoritmos implementados por el software, sino que todas las unidades de procesamiento a las que ustedes tienen acceso, que pueden utilizar para hacer sus propios flujos de trabajo y hacer sus propios cálculos. Y adicionalmente hay un tutorial que ustedes pueden descargar. Ingeniero García, como al señor vicerrector Arriola y el señor director de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de nosotros, el señor García, Carlos, y a los señores docentes que están presentes, como los invitados especiales de la Universidad de El Salvador, que en este momento nos están apoyando con esta conferencia. Bien, yo quiero hacer como una proyección interesante de por qué la rama IEEE estudiantil en el ITCA. Porque precisamente parte de lo que nos explicaba el ingeniero García en su exposición es tratar de abrir caminos y ya institucionales de la IEEE, que es una institución internacional que nos está dando conocimiento, nos está trabajando el tema de transformarnos un poquito más en bajar tecnología, en bajar y transformar un poquito más nuestros conocimientos. ¿Para qué? Para que ustedes realmente en este momento que están trabajando una carrera técnica puedan tener unos conocimientos más fundamentados. No quiere decir que no se los demos aquí, sino que vayan ampliando su ruta de desarrollo profesional a donde ustedes quieren llegar. Entonces, eso es uno. Dos, se conocen entre ustedes y van socializándose para poder saber qué intereses tiene cada uno, cómo se pueden ir agrupando para hacer mejores trabajos, para que sus trabajos de investigación dentro de sus carreras y de sus asignaturas y temas modulares, que ustedes puedan realmente mejorar su rendimiento académico. Y por otra parte, los que quieran seguir ya con un peldaño más superior para llegar a ser ingenieros o ingenieras, ustedes realmente ya a través de la rama estudiantil pueden ir perfilando cuáles son sus aspiraciones, dónde están sus talentos, dónde está su comprensión matemática del asunto, cómo lo están viendo. Y también tener un poquito más ampliado el panorama a dónde ir a buscar. Ahí está. Revistas, comentarios, participación en congresos. Ustedes poco a poco van estructurando cómo escribir un papel de investigación, cómo ir poco a poco dándose cuenta dónde está la innovación, cómo lo pueden trabajar. Entonces, parte de mi intervención hoy es darles las gracias por el apoyo, ingeniero García y el doctor Napoleón, por ayudarnos a estar aquí como las demás compañeras
que nos apoyan desde la Universidad de El Salvador y a las señoritas aquí que están tomando la iniciativa de llevar la junta directiva de la programa estudiantil de la Escuela Especializada en Ingeniería en FEPADE. Creo sin dudar a dudas, yo sé que el señor García y el señor Arriola están entusiasmados, pero la que más está entusiasmada soy yo. De que ustedes estén aquí, que estén procurando realmente conocer qué pueden hacer con esta apertura de la rama estudiantil de la IEEE en el INCA FEPADE. Así que pienso eso, allá veo a su profesor Barrientos y pienso que hay momentos en donde nos llegan oportunidades. Y así es como nosotros como estudiantes, que a mí también me pasó, identifiqué más o menos qué cosa, qué momento, qué disciplina a la cual me iba a dedicar, pero fue a través de pertenecer a grupos estudiantiles que me abrían el espacio y me dejaban pensar mejor, más amplio el panorama. Así que les agradezco, pónganle atención a Napoleón en su conferencia que es modelado gravitacional con satélite GOCE, pero GOCE, son las siglas, ¿verdad? Bueno, así que bienvenido. Muchísimas gracias, entusiasmado porque estén aquí y también aprender, ustedes ya saben, hay que aprender y hay que tomar lo que aquí el doctor Napoleón nos deje para sus propios conocimientos. Acuérdense que lo que nosotros conocemos, entendemos, nadie nos lo quita. Nuestra educación es nuestra, es de cada uno, pero en grupo se amplían las posibilidades de éxito. Así que muchísimas gracias, les agradezco mucho su atención. Y si tienen preguntas para el doctor Napoleón al final, pues hacerlas también. No hay que tener tampoco pena de que quién sabe cómo va a salir mi pregunta, no. El que pregunta, avanza. El que no pregunta, tiene que pensar que tiene que preguntar. Bueno, muchas gracias. Agradecemos la intervención de la rectora de INCA, donde les dice cómo calcular los diferentes fenómenos y obtener diferentes visualizaciones. Todo esto está disponible de forma gratuita a través del sitio web de la Agencia Espacial Europea. Ustedes lo pueden descargar aquí, pueden descargar todos los archivos de datos de las mediciones del coche, pueden descargar modelos de elevación digital y los pueden aplicar a cualquier parte del mundo que ustedes deseen. El código fuente de este software también está disponible, es código abierto, ustedes lo pueden ver, lo pueden modificar, pueden ver la implementación de todas estas funciones matemáticas ahí por si les interesa. Y si ustedes tienen alguna pregunta del código fuente, me la pueden hacer llegar y yo con gusto les respondo. Ahora, un poco de experiencia personal implementando estos algoritmos. Para hacer este software tuvimos que juntarnos con geofísicos de varias partes de Europa. Ahora, hay obviamente una diferencia entre la carrera de un geofísico con la carrera de un científico en computación. Entonces a nosotros nos tocaba implementar todos los fenómenos físicos y los algoritmos físicos que ellos conocían. Hay que enfrentarse a varias cosas cuando uno hace un software como este. Por ejemplo, hay funciones matemáticas que son numéricamente inestables dependiendo del procesador que ustedes usen. Hay que compensar para eso. Hay diferentes formas de calcular el seno y el coseno en una computadora y se tienen que escoger los métodos que sean numéricamente más estables, porque como este es un instrumento tan preciso que variaciones en decimales podrían arrojarles valores que no son reales a esa precisión. Entonces hay que tener en cuenta que estas funciones se pueden implementar de diferente forma. Los polinomios de Legendre tienen otra complicación, que cuando ustedes los calculan numéricamente, después de cierto orden y grado, empiezan a tirar constantes de más de 20 dígitos, o sea, números grandísimos que se salen de las capacidades de un procesador normal. Lo que tuvimos que hacer es normalizar esos polinomios para que no nos tiraran números tan grandes, y con esa normalización pudimos alcanzar la precisión requerida para que en una computadora como esta o en supercomputadoras la precisión se mantuviera razonable. Ahora,
hubo que implementar filtros especiales. Cuando ustedes van sobre la Tierra y quieren filtrar un campo vectorial, no es lo mismo la figura de un filtro en el ecuador que cuando va llegando a los polos, porque las latitudes y las longitudes van cambiando de forma. Hay que compensar matemáticamente por esa deformación para que en áreas los filtros permanezcan iguales. Y luego, un dato curioso, por casi 50 años, para calcular estos fenómenos, había un programa en Fortran. Para los que conocen Fortran o han oído de Fortran, era un programa bien popular en los 50s y los 60s. Bien popular entre la comunidad científica en esos tiempos. Pues había un programa en Fortran, viejísimo, que se llamaba GeoCol, que era el que todos usaban. Y todos usaban ese software y era la referencia de cómo hacer esos cálculos. Entonces, cuando empezamos este proyecto y yo pedí información sobre todos estos algoritmos, me enviaron más de 300 páginas de código en Fortran y me dijeron, aquí está, esto es lo que hay que hacer. Obviamente era imposible hacer eso, y yo les dije, no voy a hacer eso, yo no voy a traducir Fortran, 300 páginas de Fortran a C, así que nos vamos a hacer desde cero, desde las ecuaciones, y lo vamos a implementar desde cero completamente. Así que me salvé de traducir esas 300 páginas de Fortran de esa forma, pero los resultados de este software los compararon con GeoCol, porque todos los geofísicos tenían confianza en este programa, y solo fue hasta que verificaron que este software tiraba los mismos resultados, entonces ya tuvieron confianza de hacerlo. Pero es bastante curioso que toda esta comunidad de científicos se basaba en un código de Fortran que tenía como 50 años y esa había sido su referencia por todo ese tiempo. Y bueno, finalmente hay algunos de los algoritmos, como los gradientes, en los que se necesitan métodos numéricos bastante complicados, para los que tuvimos que contactar o implementarlos de diferente manera para que fueran suficientemente estables. Y finalmente lo que les quiero mostrar es un pequeño video. El satélite duró 2 años de misión, en los que hizo más de 50 millones de mediciones del campo gravitacional. Eventualmente se le acabó el combustible. Solo había 40 kilogramos de xenón que iban a durar unos 20 meses para mantenerlo en órbita, y eventualmente el satélite tenía que caer. Pero no se puede dejar caer en cualquier lugar, sino que esa caída tiene que ser controlada, y los motores se apagan en cierta posición de su órbita para que pueda caer preferiblemente en lugares no habitados, en el mar o en los polos. La mayoría del satélite se quema por la fricción de la atmósfera cuando está entrando. Va a tanta velocidad que la mayoría del satélite se quema y casi no llega nada a la superficie, pero por seguridad se hace sobre zonas no pobladas. Pues resulta que para hacer caer al Goche decidieron que se hiciera cerca del Polo Sur, cerca de las Islas Falkland, y alguien notó la caída del satélite durante ese tiempo y lo captó en video, que es lo que les voy a mostrar. Así que después de 2 años de misión y de haber trabajado con el satélite, así eventualmente murió. Aún durante esta caída se hicieron algunas mediciones por la inercia y la fricción. El satélite nos ha dejado, como les mencioné, la medición más precisa que tenemos del geoide. No hay ningún otro instrumento que tenga la precisión del instrumento que llevaba el coche, y toda esa información la Agencia Espacial ha hecho disponible para todo el mundo, para que todos la puedan usar para sus propios propósitos. Así que así terminó el satélite, eventualmente quemado en la atmósfera, pero nos dejó una riqueza de información que sigue siendo utilizada por universidades, académicos y empresas de todo el mundo.
Así que así cierro la presentación y quedo abierto a las preguntas que ustedes tengan a bien hacerlo. Los cambios del nunca llego a mi puerta sin oír el chiflido de un chavo que me dice que me está esperando. Lo que debía hacer es gritarse un baño, muy aburrido, muy deprimido otra vez, y yo le finjo interés. Cuando de pronto sale de la ascensor la imagen de mis sueños, el que no quiero ver a mi dueño, el chico del apartamento 512, que se mi corazón saltar, es el que le hago cartas noche y día que no puedo entregar. El chico del apartamento 512, es el que me hace tartamudear, es el que yo pienso y sueño noche y día, es solo él. Y un viejo me grita, chica, ven a verme, y le digo, no me calles y camino mi cuarto lentamente, con la esperanza de verlo. Y cuando sale a caminar, me saluda con una sonrisa que me deja conquistar. El chico del apartamento 512, que hace mi pobre corazón saltar, es la que le hago cartas noche y día que no puedo entregar. El chico del apartamento 512, es el que me hace tartamudear, es el que yo pienso sueño noche y día, es solo él. Pero por fin me he decidido perder todo mi amor a confesarlo. Toco su puerta y se me enchina la piel, me contesta una güera y mi corazón se quiebra. El chico del apartamento 512, es el que me hace mi corazón saltar, es el que le hago cartas noche y día que no puedo entregar. El chico del apartamento 512, es el que me hace tartamudear, es el que yo pienso y sueño noche y día, es solo él. De repente sentí mi corazón quebrarse, cuando de pronto me dijo, ¿buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512, es el que me hace mi corazón saltar, es el que le hago cartas noche y día que no puedo entregar. El chico del apartamento 512, es el que me hace tartamudear, es el que yo pienso y sueño noche y día, es solo él. El chico del apartamento 512, es el que hace